A ver, la pregunta del millón. ¿Esta reciente caída de Bitcoin es una crisis o es una oportunidad para comprar? Vamos a analizarlo con datos claros y sin rodeos. Si este tipo de análisis directo les parece valioso, asegúrense de suscribirse para que este contenido llegue a más personas. Muy bien, empecemos. El dato duro es este. Bitcoin ha tenido una corrección bastante fuerte, un 18% desde su máximo histórico, una caída que, claro, ha sembrado bastante incertidumbre. Pero, ¿qué nos dicen los datos si miramos un poco más allá? Es natural, una caída así de rápida hace que muchos se pregunten si ya se acabó la fiesta, si el ciclo alcista llegó a su fin. Sin embargo, hay algunos indicadores clave que nos cuentan una historia un poquito diferente. Pareciera que la tendencia de fondo sigue ahí, intacta. Para entender bien qué está pasando, tenemos una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a hablar de la caída reciente. Segundo, le daremos un poco de contexto histórico. Tercero, veremos una estrategia de compra simple. Cuarto, un punto muy importante, el peligro de las altcoins. Y por último, ¿qué podríamos esperar en el futuro cercano? Ok, vamos con el primer punto. Para entender la volatilidad que estamos viendo, hay un indicador muy interesante que mide el sentimiento del mercado, el famoso índice del miedo. Veamos qué nos dice justo ahora. Y aquí está lo curioso. Este mismo índice, que en el pasado nos ha advertido de más caídas por venir, ahora está sugiriendo algo distinto. Básicamente, nos dice que es muy posible que ya hayamos visto el punto más bajo de esta corrección. Ahora, para saber si esta caída es realmente para preocuparse, es fundamental ponerla en perspectiva. O sea, ¿cómo se compara con otras correcciones que hemos visto antes? Y el contexto histórico, la verdad, es bastante revelador. Miren, esta caída del 18% es significativamente más pequeña que otras que hemos tenido en este mismo ciclo. Y bueno, ni hablar si la comparamos con las caídas del 55 y 63% del ciclo anterior. Definitivamente esto ayuda a poner las cosas en su justa dimensión. Bien, ya con esa perspectiva en mente, la pregunta es, ¿cómo se puede actuar? El material de origen nos propone una estrategia muy clara, basada en herramientas bastante simples. Pero antes, rapidito, un concepto clave, la media móvil. Piénsenlo como una línea que suaviza los picos y valles del precio para mostrarnos la dirección general de la tendencia de una forma mucho más limpia. Y la estrategia se basa en dos de estas medias móviles, la de 200 días y la de 365. La de 365 días es súper importante porque refleja un año entero de cotización, algo que tiene mucho sentido para un activo como Bitcoin que, como saben, nunca duerme. Esta media móvil de 365 días funciona como nuestra línea en la arena, nuestra tendencia a largo plazo. La regla es simple. Mientras el precio de Bitcoin se mantenga por encima de ella, se considera que el ciclo alcista sigue vivo. Y todo esto nos lleva a una estrategia súper simple de 3 pasos. Cuando el precio cae y se mete en la zona que hay entre estas dos medias móviles, bueno, históricamente eso ha marcado una oportunidad de compra bastante estratégica. Ok, pero muchos inversores sienten que la cosa está mucho peor de lo que sugiere una caída del 18% en Bitcoin. Y la razón, muchas veces, no está en Bitcoin, sino en el resto del mercado. El contraste es brutal. Mientras Bitcoin se mantiene relativamente fuerte, muchas altcoins la han pasado francamente mal. Algunas incluso han caído por debajo de los precios que tenían durante el colapso de FTX en 2022. Y la fuente nos deja una advertencia muy clara. Hay que tener cuidado, porque muchos de estos proyectos, a la larga, tienden a perder valor tanto contra Bitcoin como contra el dólar. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos estar mirando en las próximas semanas? Vamos a echarle un ojo a las dinámicas clave que están moviendo el mercado ahora mismo. Ahora mismo, la situación es esta. Los inversores a largo plazo están vendiendo, pero la demanda del mercado está logrando absorber toda esa oferta. Y aquí viene un dato crucial. Las ballenas, o sea, las cuentas más grandes, han parado de vender. Y eso es una señal muy positiva, porque le quita una presión de venta enorme al mercado. Y si miramos hacia adelante, la segunda mitad de octubre históricamente tiende a ser buena para el mercado. Pero, ojo, esta semana tenemos el informe de inflación de Estados Unidos y eso podría traer bastante volatilidad. A pesar de todo, la fuente mantiene su objetivo de más de $126,000 para 2025. Entonces, la conclusión es esta. Si entendemos el contexto histórico y usamos un plan estratégico simple, la volatilidad del mercado puede dejar de ser una fuente de miedo y convertirse en un momento de claridad. Y esto nos deja con una reflexión final. Con esta información sobre la mesa, ¿es esta corrección un riesgo que hay que evitar o más bien una oportunidad estratégica para actuar?